Morada Noticias, una herramienta ciudadana para cuestionar el poder y recorrer la ciudad amada. Hola, hola, muy buenas tardes para los oyentes de los 1290 AM, La Voz de las Estrellas. Y buenos días, buenas tardes, buenas noches para los que escuchan este podcast que queda disponible siempre en Morada Estéreo, el canal de Mixcloud y YouTube. Bienvenidos a un nuevo episodio de Morada Noticias del jueves 25 de junio de 2020. Yo soy Laura Valle y estoy aquí para contarles las noticias más importantes de Medellín, Antioquia y Colombia. Muchas cosas hay que hablar hoy porque esta semana las agendas han pasado una montaña rusa de sensaciones. Obviamente seguimos hablando de la COVID-19 y la pandemia que estamos viviendo, pero también vamos a hablar de censura contra periodistas, de coartar la libertad de prensa y por otro lado también de acoso y abuso sexual, que sigue siendo un tema discutido actualmente en la opinión pública colombiana. Por otro lado, en las noticias de hoy les contaremos que las autoridades del departamento de Antioquia recomiendan a la gente que salió el día sin IVA guardar cuarentena voluntaria en sus hogares por 14 días. Esto para aislar los posibles contagiados, sobre todo asintomáticos, que pudieron haber contraído el virus en esta jornada que significó tantas aglomeraciones en el comercio físico. Por otro lado, me agrada muchísimo decirles que hoy va a participar en esta emisión nuestra editora de Ciudad Francia con la historia de la Plazuela de Sea, un lugar en el centro de Medellín, específicamente en el barrio San Benito, que fue renovado por la administración anterior, pero que sus moradores y sus vecinos no quieren dejarlo abrir, no permiten que se entregue porque dicen que se necesita antes compromiso de la administración para erradicar el consumo y expendio de drogas en el lugar y la sobrepoblación de habitantes de calle. Además, como ustedes saben, en Morada Noticias hemos estado pendientes de la situación del Bajo Cauca antioqueño y hay una falta de compromiso clara del gobierno nacional en la implementación del acuerdo de paz, específicamente en la sustitución de cultivos ilícitos. Se pone la seguridad alimentaria en riesgo del territorio y además la de las personas. Juan Pablo Pineda nos trae una entrevista especial acerca de este tema. Y vuelve Camila Uribe con su columna Conexión Académica, Juan Camilo Álvarez Lema con los deportes y hoy hay un gran debut en exclusiva para ustedes oyentes de Editores de Ciudad. Ustedes saben que este noticiero lo realizamos con un conjunto parchadísimo de jóvenes que semestre a semestre crece cada vez más y ya vamos a recibir a otra camada de chicos muy interesados en aprender periodismo con su servidora y con el equipo de este noticiero. Esta nueva camada ya hizo su primer Vox Pop, ya hizo su primer ensamble, también con la ayuda de un nuevo profesional que está trabajando con nosotros. Él se llama Juan Esteban y va a ser quien presente la sección de conversaciones de esquina de hoy. Bienvenidos de nuevo a Morada Noticias. Tenemos que comenzar diciendo la que podría ser la noticia más importante a nivel nacional, sobre todo para nosotras las mujeres. 8 chicas acusan de acoso y abuso sexual al director colombiano Ciro Guerra en un reportaje que publicó la revista Volcánicas. 8 mujeres dicen que sufrieron acoso y abuso sexual por parte del director, que lo conocemos por pelis como Pájaros de Verano y El Abrazo de la Serpiente. Guerra dijo que era inocente, lo típico, que va a denunciar a sus acusadoras por injuria y calumnia. Pero el punto acá no es contar que tenemos otro presunto abusador o acosador entre nosotras, sino que la sociedad se sigue haciendo la de la vista gorda respecto a los casos de acoso, abuso sexual y violencia contra las mujeres, y el escrache no va a parar básicamente hasta que nos paren bolas. Y hablando de lo que hay que pararle bolas, Juan Pablo Pineda, buenas tardes. Ayer hablábamos del alcalde Daniel Quintero y de todo lo que está pasando con el manejo de sus comunicaciones. Y ahora la Fundación para la Libertad de Prensa, la FLIP, emite un comunicado respecto a su accionar. Contanos de qué se trata, por favor. Lau, un saludo para vos, para Juanjo y para Yurani, para todo el equipo de casa. Para los oyentes, buenas tardes, buenas noches o buenos días. Eso depende a qué hora nos estén escuchando y dónde estén. Si nos estás escuchando desde Australia, un saludo para los canguros, muy bacano. Para mi amigo ese también un saludo con abracito, ojalá nunca sea presidente. Y bueno, hoy comenzamos hablando del rechazo que manifestó la Fundación para la Libertad de Prensa, FLIP,
a las presiones que el alcalde Daniel Quintero y su equipo le hicieron a la W Radio y El Espectador. La presión que se le hizo a periodistas y a directivos de esos medios, calificándolos de opositores, además de ofrecerles pauta, como ya se contó, para que mejoraran la imagen del alcalde. Según la FLIP, el alcalde contactó al presidente de la cadena radial Caracol para evitar que se publicara la nota sobre la investigación que dos reporteras de la W, que es parte de Caracol, de la empresa, adelantan sobre presuntos casos de acoso y abuso sexual por parte del alcalde. Además, la entidad, o sea, la FLIP, manifestó conocer de contactos de algunos miembros de la alcaldía con una de los denunciantes antes de que decidiera no seguir con la denuncia en público. ¿Habrá intervenido? No sabemos. También, cuando la W señaló los ofrecimientos de pauta a la alcaldía, funcionarios de Telemedellín le pidieron una rectificación sobre la nota y que realizaran un comunicado con el canal para tapar los hechos y presentar este intento de censura como un error. Igualmente, un hecho que es grave y que nos preocupa es que tres periodistas que han estado cubriendo el tema, que son Isabel Escobar y Joana Fuentes de la W y Juan David Ortiz, director de la Urbe, le manifestaron a la FLIP que hubo intentos de ingresar a sus cuentas de Twitter por parte de personas no autorizadas. También la periodista Ana Cristina Restrepo avisó de irregularidades en su correo electrónico, porque se frustró la llegada a tiempo de su columna a El Colombiano, una columna en la que habla sobre las denuncias contra el alcalde. Al perro que está ladrando por allá al fondo, muchísimas gracias. Muchas gracias, Juanpa, y Yurani Alzate ya entra a ese noticiero para contarnos qué ha sucedido en términos de COVID-19 en el área metropolitana. Yuri, buenas tardes. Hola Laura, un saludo para ti, un saludo para todo mi equipo de trabajo, un saludo para la gente de casa, para los chicos y obviamente un saludo muy especial para todos nuestros oyentes, los que siguen ahí conectados con nuestro contenido alternativo. Comienzo pues diciéndoles que mientras las autoridades departamentales refuerzan los controles en la plaza minorista tras conocerse un nuevo brote de COVID en el sector de las carnes, ayer se confirmaron 11 casos positivos de coronavirus en la plaza mayorista de Itagüí, otra de las principales centrales de abasto de Antioquia. Según indicó Lina Bustamante, la secretaria de Salud de Antioquia, al encontrarse un caso positivo en el lugar, comenzaron con el cerco epidemiológico, el cual arrojó más casos. Uno de ellos ya está recuperado. Además de eso, hay otras 60 personas aisladas y en seguimiento con la Secretaría de Salud de Itagüí y se han realizado aproximadamente 500 pruebas, de las cuales algunas aún están a la espera del resultado. Hasta el momento se ordenó el cierre preventivo de 6 locales del bloque 15 donde se encontró el brote. La central mayorista de Antioquia es uno de los lugares donde más se produce el consumo de bienes. ¿Será que el día sin IVA nos ha afectado en esta capital y en este territorio? Juan Pablo. Tras las aglomeraciones que se dieron el pasado viernes por el día sin IVA, el temor por los posibles contagios masivos se ha elevado. En ese marco, la Secretaría de Salud de la Gobernación de Antioquia ha hecho públicas algunas recomendaciones de cuidados para las personas que salieron a la calle ese día. Escuchemos a Lina María Bustamante, secretaria seccional de Salud de Antioquia. Bueno, la Secretaría de Salud, en asocio con la Sociedad de Infectología, hizo una revisión un poco de lo que había pasado el día sin IVA. Entonces, como de una manera preventiva, quisimos hacer un llamado a las personas que asistieron a los locales comerciales y que presentaron aglomeraciones, un poco las medidas preventivas que creemos deben tener. También en el comunicado les explicamos un poco cómo se comportaba el virus, si nos contagiamos, en qué momento es la incubación y qué les pedimos. Primero, que si en la medida de lo posible, si estuvieron en un local donde hubo aglomeración, se mantengan aislados. Segundo, usar permanentemente el tapabocas. Tercero, estar muy atentos si en estos primeros 7 días hay algún síntoma, y si hay algún síntoma puedan consultar a su EPS o a su dirección local de salud. También que si viven con personas mayores o personas vulnerables por enfermedades de base, también tengan un distanciamiento social con ellos y se cuiden. Las recomendaciones que da la Secretaría a estas personas son quedarse en casa los 14 días siguientes al viernes, usar de manera constante mascarillas protectoras, lavar las manos con jabón, avisar a su EPS si se sienten síntomas y no acercarse a menos de 2 metros a sus familiares si estos son mayores de 70 años o tienen alguna enfermedad que se pueda complicar. Pero, para darle una mirada experta a las medidas, consultamos con el doctor Álvaro Cardona, experto en salud pública,
quien desde su perspectiva considera que fue irresponsable la apertura masiva del viernes pasado. Medellín tiene la fortuna de que el número de casos ha sido pequeño y eso hace que las posibilidades de un incremento muy significativo no sean muy altas, pero obviamente con lo que se generó el 19 de junio seguramente sí va a haber incremento en el número. Yo creo que el gobierno local y el gobierno departamental, además de el confinamiento y la cuarentena para las personas que son diagnosticadas con el virus, debieran hacer un poco más rigurosas las medidas de circulación de la población. Creo que hay que ser muy rigurosos en cuidar que las vías de transporte público, los medios de transporte público no se desborden en la capacidad que les es permitida, que se pongan equipos de salud, que estén sugiriéndole a la gente guardar distancia en los espacios públicos. El doctor explicó que es fundamental implementar medidas de salud pública profundas y eficientes que le ayuden a la gente a ser consciente. Una de las funciones fundamentales de la salud pública en los tiempos de pandemia es la educación, la instrucción de la población, pero para eso se necesitan equipos de salud, equipos interdisciplinarios que estén circulando por la ciudad, que estén aconsejando a la gente, que estén mostrándole sugerencias sobre cómo desplazarse, por qué rutas desplazarse donde no haya grandes aglomeraciones, insistirles en el uso de la mascarilla protectora. En fin, esta serie de medidas son complementarias y son clásicas en la salud pública y eso debería estarse haciendo con mucho rigor para que podamos sobreponernos de mejor manera a esta pandemia. Igualmente, considera que las medidas de distancia y protección siguen siendo necesarias. Respecto a los casos de Medellín, que siguen siendo bajos comparados con el resto del país, dice que se debe a que hay una infraestructura que le ha permitido una correcta atención y control de la pandemia. No obstante, indica que el sistema de salud colombiano ha demostrado todas sus carencias, incluyendo esta ciudad. Por su parte, la alcaldía de Medellín indica que ha aumentado las acciones de vigilancia epidemiológica, lo que ha permitido detectar y controlar brotes en estaciones de policía, la Cuarta Brigada y la Central Ganadera. Estoy feliz porque ahora les presento la maravillosa voz, que además es una chica que canta, de Francia, nuestra editora de ciudad, quien le ayudó a Yorani Alzate a reportear sobre el barrio San Benito y lo que está pasando con uno de sus espacios públicos. La renovada plazuela de Sea o Placita de Sea, ubicada en el centro de la ciudad, sector San Benito, ya está lista para su uso. Pero los habitantes del sector expresan que no van a permitir que sea entregada porque antes necesitan compromiso de la administración para erradicar el alto consumo, el expendio de drogas y la sobrepoblación de habitantes de calle que habitan en el territorio. Esta fue una intervención de las que dejó la administración de Federico Gutiérrez, la cual tuvo una inversión de 3.800 millones de pesos y según indica Fernando Correa, vicepresidente de la Asociación de Comerciantes y Habitantes de San Benito, se realizó con el objetivo del disfrute ciudadano y que además la comunidad se apropiara de estos espacios. Sin embargo, se han dejado atrás las intervenciones sociales que necesita el territorio para poder ser recuperado, ya que establece que el sector se volvió una zona de tolerancia para la ilegalidad. El parque se ha sido una lucha impresionante desde más o menos 2002-2003. Logramos que la administración pasada invirtiera en el parque, pero la verdad es que hoy nos damos cuenta que el parque SEA está muy bonito, pero ¿a quién se le va a entregar? La comunidad no lo quiere tomar, los comerciantes no queremos, ni la comunidad queremos tomar un parque que está en totalmente abandono. Hoy la verdad, San Benito es oscuro, San Benito es terror, San Benito es solo, San Benito no es apto para caminar, ni para vivir, ni para sentir. Pero nosotros estamos luchando en eso y yo creo que lo único que mantiene vivo a San Benito es no dejar abrir el parque, puesto que es la única forma de llamar la atención y decir, venga, ustedes no pueden invertir un montón de dinero en un parque que nadie va a utilizar y que se va a perder. Correa también indica que si bien la obra del Parque SEA está lista, su segunda parte, el parque infantil, ubicado al costado izquierdo de la plazuela, ya está en condiciones no óptimas para sus habitantes. San Benito es uno de los barrios tradicionales de la ciudad y eje principal del centro de Medellín, puesto que conecta con la Universidad San Buenaventura, el SENA, la minorista, la Universidad Autónoma y el Colegio del Sector, que fue entregado hace 4 años. Por ello, la gerente del centro, Mónica María Pavón, hizo referencia al acompañamiento que se está pidiendo para el sector.
El acompañamiento que se ha dado por parte de la administración, pues hasta la fecha solamente se había centrado como en la Secretaría de Infraestructura y en la EDU, que son los responsables de la obra, en el acompañamiento pues de cada una de estas dependencias desde la parte social, pero lo que evidenciamos es que necesitamos un plan de mayor articulación con diferentes dependencias y precisamente eso es lo que está liderando la gerencia del centro, garantizar un plan integral de apropiación de la plazuela, donde no solamente nos comprometamos la administración municipal, las diferentes dependencias, para poder hacer un plan de intervención y de gestión integral para la apropiación de la plazuela, sino que es muy importante contar con los líderes comunitarios, con los comerciantes, con los mismos habitantes del barrio, porque este compromiso tiene que ser de doble vía. Alejandro Méndez Valencia, edil de la Comuna 10, Candelaria, hace un llamado a la administración y establece que en el recorrido que se realizó el día de ayer en el sector con las diferentes secretarías de la administración y los líderes del sector se llegó a un acuerdo. Se ha venido haciendo unos diálogos con el área administrativa de este periodo. Se está tratando de llegar a un acuerdo de que haya un acompañamiento durante todo el periodo de los 4 años para respaldar el contrato, para respaldar el compromiso entre el parque, la plazoleta SEA y la comunidad del barrio San Benito. El barrio totalmente se ha olvidado y es una de las cosas que le pedimos al alcalde Daniel Quintero Calle, de un compromiso durante todo su periodo. Se llega a un acuerdo de donde las diferentes secretarías que nos componen la alcaldía de Medellín van a colocar todo su compromiso y tanto la comunidad como la administración se va a ir comprometida tanto al cuidado y al bienestar de este parque para la recreación y lo social del barrio San Benito. Hoy que se hablaron con los secretarios, nos dice que aproximadamente para el mes de agosto. Consultamos con la alcaldía de Medellín, pero no hubo pronunciamiento oficial. Sin embargo, Pavón, la gerente del centro, nos indicó que se va a hacer un plan de acción que permita a las diferentes dependencias asumir responsabilidades frente al uso, cuidado, mantenimiento y sostenibilidad de este espacio. Por su parte, la Secretaría de Seguridad estableció que han venido realizando jornadas de aseo. La comunidad expresa que no aceptarán que el parque se abra hasta que no entre en funcionamiento el plan de acción para intervenir de una manera integral al sector. Y para cerrar nuestra ronda de noticias, Juan Pablo Pineda nos trae una entrevista de cómo va el plan de sustitución de cultivos ilícitos en el Bajo Cauca. ¿Por qué seguimos hablando de esto? Porque no nos cansamos de decirle al gobierno que haga las cosas bien. La Asociación de Campesinos del Bajo Cauca, ASOCBAC, manifiesta su preocupación por la falta de compromiso del gobierno nacional en la implementación de los acuerdos de paz, especialmente en el tema de la sustitución de cultivos, lo que pone en riesgo en materia de seguridad alimentaria a los campesinos. Sobre este tema hablamos con William Muñoz, miembro de la asociación, indagando especialmente por los problemas que esto puede traer para los cultivadores jóvenes, quienes, nos dijo él, pueden perder el interés en la vocación y buscar otros rumbos ante el desempleo. Hay una que ha generado un desarrollo en desempleo, porque la mayor parte de los jóvenes que tenían pues, sus cultivos o que eran recolectores, pues esos jóvenes nunca pues, tenían como una obligación familiar, ¿cierto? O sea, es decir, que tenían esposas, que tenían, o sea, eran solteros, y pues al veces el desempleado, pues muchos de esos jóvenes pegaron para otras partes a trabajar, incluso que está en Marina y gente ya sabe para esa que le tocó ir a buscar empleo en otros lugares, tal vez el carretero, bueno, no sabe. Mucha gente se despegó, o sea, que quiere decirle que acá en el municipio de Taragá pues no, hay un desplazamiento y una migración también, porque las personas que no tienen empleo pues le tocan migrar hacia otro lugar a buscar empleo. Otro de los problemas que nos menciona Muñoz es la influencia de los grupos armados, tanto porque generan inseguridad como por la posibilidad de que los jóvenes opten por ingresar en estos grupos ante la falta de acciones eficientes del Estado. Desafortunadamente hay que decir que sí, porque la pobreza y la necesidad, pues, como dice la abuelita, la necesidad tiene cara de perro, una cara que personas que lo obligan a tomar cualquier tipo de decisión errónea que obviamente pues, no son las mejores. Y sí hemos tenido casos personas así que por el desespero, el desempleo y todo el tipo de cosas, pues bueno, han tomado la decisión. Entre las peticiones, ASOCBAC solicita una reunión del Consejo Asesor Territorial de Antioquia para dar respuestas a preguntas sobre las labores en las que se van a emplear a los campesinos, sobre cuándo inician algunos proyectos ya determinados, además para solicitar información sobre las inconsistencias. Igualmente, Muñoz nos contó que se ha hablado de unos recursos para capacitar a los campesinos en temas educativos y productivos, lo que podría ser un gran incentivo para que los campesinos, especialmente los jóvenes, decidan continuar sus labores. También
también hay un recurso de 3.200.000 para acompañamiento y asistencia técnica dentro de 3 años. Ese acompañamiento y asistencia técnica consiste no solamente en prestar el servicio técnico, sino también de su conocimiento y experiencia, capacitar a la población campesina que quede como con esa experiencia de conocimiento de pronto de defenderse en su propio territorio, y que también se daría a través de eso una capacitación a través del SENA y eso, donde se certifique la experiencia y la capacidad de esa persona. Un minuto de vida, porque nada justifica el homicidio. A esta ciudad lo que le hace falta es un minuto de vida, algún día, cada hora con sus 60 minutos. Ayer, miércoles 24 de junio de 2020, en la Comuna 10, La Candelaria, precisamente en el barrio San Benito del que hablábamos, asesinaron a un hombre de 57 años, Carlos Alberto Rodríguez. Y por otro lado, en la Comuna 13, San Javier, en el barrio El Corazón, fue asesinado otro joven de 17 años llamado John Alexander Baloyes Ramírez. John me hace acordar sobre todo de Miguel Ángel Marín Arango, nuestro Migue, nuestra rata, nuestro adolescente asesinado, quien también tenía 17 años y le arrebataron la vida un 17 de febrero de 2020. Con Migue, con John y con Carlos son 173 las personas asesinadas en lo que va de este año, 173 seres amados que nos harán falta, 13 de ellas mujeres que perdieron la vida por el simple hecho de ser mujeres o mujeres trans. Por ellas, por ellos, por todas las personas asesinadas, dedicamos un minuto de vida porque nada justifica el homicidio. Conexión Académica. La mirada de Casa de las Estrategias sobre investigación, mediciones, teorías y centros de estudios. Con la dirección de Camila Uribe. Hola, hoy les voy a hablar sobre lo que tienen en común las familias víctimas de homicidio en Medellín. Casa de las Estrategias, con la campaña Nada Justifica, ha documentado velorios de jóvenes víctimas de homicidio, ha hecho revisión de prensa de muchos de estos casos y ha profundizado en lo que le ocurren a estas familias luego de la tragedia del homicidio, minuto a minuto, día a día, mes a mes. Es común entre estas familias que se incrementen sus vulnerabilidades después del homicidio, que algunas de estas madres, muchas de ellas además cabeza de hogar, las despidan de su trabajo, que estas familias tengan que desplazarse por amenazas, que tengan que desescolarizar a sus otros hijos, y sin contar con las afectaciones emocionales y psicológicas profundas que traen para todos los miembros de la familia. Además, por lo menos en los 2 primeros años, no tienen ningún contacto con la alcaldía muchas de estas familias, y en muchos de estos casos el único contacto que tienen con otras instituciones se vuelve revictimizante y poco amable. En conclusión, lo que tienen en común las familias víctimas de homicidio es la exclusión, y la exclusión significa pocas redes de apoyo que protejan, que se solidaricen y que ayuden a tramitar la pérdida. Es necesario que no solo por solidaridad y piedad se acompañen a estas familias con una ruta institucionalizada en la alcaldía, sino también por la prevención de otras vulnerabilidades. Es que alrededor de estas familias se seguirán gestando violencias y probablemente nuevos homicidios.
Una de las principales razones de esto es que la exclusión en Medellín genera vulnerabilidad hacia el homicidio. Y después de un homicidio, la exclusión de la mayoría de familias tiende a aumentar. Entonces se generan unos ciclos de violencia difíciles de detener. Es muy importante por esto que secretarías de seguridad y de inclusión en Medellín se comprometan a atender con diagnóstico, con protección y con acceso a políticas sociales a todas estas familias víctimas de homicidio y que se acompañen en tiempo real, sin sorteo, sin tener que ser por visibilidad, sino que a todos esos pelados olvidados que perdemos en la ciudad por el absurdo del homicidio, por lo menos acompañemos a las familias para que no se repita algo así. Morada Noticias es una producción del colectivo Morada, Casa de las Estrategias, Latina Estéreo y Universo Centro. Este proyecto es parcialmente financiado por la Inter-American Foundation y la Fundación Confiar. Pero podemos crecer más. Envía tus historias al WhatsApp 350-666-8436. Comparte nuestro contenido o escríbenos a noticias@morada.co si te gustaría sumarte a nuestros patrocinadores. Constantemente, muchos activistas, periodistas, ciudadanos activos en redes sociales publican constantemente cosas que apuntan a que las empresas del Estado no se deben vender, no se deben privatizar, pero posiblemente esto no lo entendemos del todo. Entonces, para darle una profundidad, un enfoque a esto, Juan José Velázquez Solarte en la magia de la edición de este podcast. Por el cual se establecen medidas relacionadas con la inversión y la enajenación de la participación accionaria del Estado, en el marco del estado de emergencia económica, social y ecológica declarado por el Decreto 637 del 6 de mayo de 2020. Qué cosa tan enredada, ¿no? Es que todos esos decretos del gobierno nacional usan palabras técnicas que difícilmente comprendemos, pero no se preocupen, yo les voy a aclarar qué quiere decir eso del decreto 811 del pasado 4 de junio de 2020. Pero comencemos mandando un saludo muy especial a todos los que nos siguen sintonizando, buscando, a los que siguen acompañando sus almuerzos con la mejor información, la más verídica y completa, las que les contamos día a día acá en Morada Noticias. Datos para combatir al poder. Resulta que el gobierno nacional es el dueño del 88% de las acciones de Ecopetrol, que al precio actual de 2.090 pesos por cada una valen más de 75 billones de pesos. Con la venta, quizá en 2 tramos de un 40% de esa participación, se tendrían cerca de 30 billones de pesos que permitirían solventar los gastos requeridos para superar la crisis y así poder ayudar a las empresas que están en alto riesgo de insolvencia. ¿Qué quiere decir eso? Que mediante el decreto que les comencé hablando, el presidente Iván Duque se autohabilita. No le pide permiso a nadie ni espera ninguna aprobación para efectuar adquisiciones o enajenaciones. Hacerse dueño de algo, de empresas públicas listadas en bolsa, sin que dichos procedimientos cuenten con un control previo o siquiera discusión con el Congreso de la República y la ciudadanía en general. ¿Por qué nos afecta esto? Bueno, pues miren. Esta medida puede abrir espacios para que la nación compre acciones de empresas como Avianca, que se vio afectada por la pandemia y que actualmente está en proceso de reorganización tras acogerse a la ley de quiebras de los Estados Unidos. Mientras, como dice el senador del Partido Liberal, que esto no es de mi agrado, pero tiene razón, vende las cosas que son de todos los colombianos. Ese decreto no especifica la cantidad de empresas en riesgo de insolvencia que podría comprar el Estado. Tampoco hay todavía una cifra a destinar en la medida. Sin embargo, hay una norma donde se dice que el gobierno quedaba facultado para hacer una inversión como la compra de acciones, con el fin de favorecer el financiamiento a empresas privadas y mixtas que desarrollen actividades de interés nacional. Adivinen qué es interés nacional para My President. Por el momento solo queda esperar. ¿Esperar qué? Se preguntarán. Pues la proposición que fue respaldada y aprobada por los legisladores
a través de la cual se exige al gobierno de manera formal que eche para atrás este decreto. En conclusión, esta sería una medida para privatizar un recurso público, al igual que pasó con Isagen, una de las pocas empresas que incursionaban en nuevos proyectos energéticos, que incluían energía limpia, como la eólica, y que además lo dejó sin seguir recibiendo utilidades, dinerito para la nación. Pues pucha, yo creo que el país aún no conoce qué resultados dejó la venta de Isagen, la empresa que también fue enajenada en 2016, pero esta vez con el objetivo de ayudar a financiar la infraestructura del país. Yo por eso me puse a leer, pues, diferentes expertos y establecían que la importancia de Ecopetrol para la nación va más allá, de ser una fuente permanente de ingresos, puesto que es el mayor jugador en todos los segmentos del negocio petrolero nacional, donde domina claramente y es el único activo del Estado que puede contribuir sin solicitar recursos fiscales a cambiar la matriz de producción nacional. A mi modo de ver es que se sabe que esa empresa se recuperará, por eso aprovecharán ese momento para privatizarla, porque como ya sabemos, financieramente ese crudo no está muy bueno. Esos son los peligros de los estados de emergencia y el poder casi absoluto y unitario que se le entrega a un mandatario, y mucho más un mandatario que es la cabeza de un gobierno que ha demostrado ser tan absolutamente indolente con el recurso público y que tiene un secretario, perdón, un ministro de Hacienda como Carrasquilla, que bueno, no hablemos de ese señor. El peligro de que las empresas públicas se privaticen, sí, total, todo. Y es un peligro grande porque uno cree que esas ventas iniciales van a generar muchísimos efectos positivos, o bueno, se lo venden a uno así, que van a generar efectos positivos para la nación, como lo que pasó con Isagen, pero jamás pues esa plata no se terminó viendo. Y si el Estado vende las acciones o sea, si el Estado le diera por vender todas las acciones que tiene en Ecopetrol, pues esos 75 billones ni siquiera son lo que se va a necesitar, según algunos economistas, para los efectos que va a tener la crisis por la pandemia, que son más o menos 100 billones de pesos, por lo que escuché esta semana. Entonces, ¿qué sentido tendría enajenar esas acciones, vender esas acciones y salir de Ecopetrol? Ecopetrol es un activo del país, Ecopetrol es algo importante. De hecho, Ecopetrol es un asunto que habría que fortalecer en términos de buenas refinerías en el país, más allá de todos los debates que podamos tener sobre el petróleo y las energías y los combustibles fósiles. Pero pues en este momento de crisis, yo creo que Ecopetrol va a ser importante, como muchísimas empresas del Estado, que deberíamos mantener absolutamente públicas. Y lo que dice Juanpa me da pie para recordarles a ustedes uno de los escándalos de corrupción más grandes que ha tenido Colombia en los últimos tiempos, Reficar, la refinería de Cartagena que supuestamente iba a hacer que tuviéramos mejor combustible en Colombia. Nadie ha respondido por ella y sería también injusto que nadie responda si una empresa como Ecopetrol se privatiza. Aunque yo sí estoy del lado, Juanpa, de discutir que necesitamos combustibles renovables en lugar de fósiles, pero para eso se necesita un cambio cultural grande que puede demorarse un par de añitos más. Esta es la canción del día, patrocinada por Ciudad Frecuencia.
Sonaba Ese Soy Yo de Sociedad FB7, es rap de nuestra ciudad, rap local, para acompañarnos en esta emisión de Morada Noticias del jueves 25 de junio de 2020. Gracias por seguir con nosotros, gracias por escucharnos, gracias por contarle a la gente que existimos. Compartan por favor este programa y cuenten que somos un servicio informativo que narra la ciudad de manera diferente. En el episodio de hoy les contábamos de la alerta que hizo la Fundación para la Libertad de Prensa, la FLIP, respecto a las actuaciones del equipo de comunicaciones de Quintero, de intentar persuadir o censurar a periodistas para mejorar la imagen del alcalde, también de los 11 casos que se registraron en la Central Mayorista de Antioquia, que la seccional de salud también indica que sería mejor para quienes salieron al día sin IVA que guardaran cuarentena por 14 días, y lo que está pasando con la entrega de la plazuela de SEA, un lugar en el barrio San Benito, en el centro de Medellín, que está poblado por habitantes de calle y se presentan muchas situaciones de consumo y expendio de drogas, y sus vecinos pues piden que no la abran hasta que esto no se solucione. También hablábamos un poco del Plan Nacional de Sustitución de Cultivos Ilícitos con una entrevista que hizo Juan Pablo Pineda a moradores del Bajo Cauca, y también escuchábamos a Camila Uribe de Casa de las Estrategias con su columna Conexión Académica. En los datos para combatir al poder, por otro lado, les hablábamos de Ecopetrol y les recordamos que todas estas noticias, todas estas historias, las pueden volver a escuchar de nuevo en nuestro canal de podcast mixcloud.com/Morada Estéreo. También subimos el podcast a YouTube en el canal de Morada Estéreo y queda disponible también en video en la fanpage de Morada Colectivo. Si tienen historias de ciudad para compartirnos, por favor escríbanos al 350-666-8436. Y por ahí también nos pueden poner anuncios, clasificados, si necesitan encontrar o buscar algo. A continuación, Juan Camilo Álvarez Lema con los deportes sin deportes. El cotejo, el fresco, las banderas, el movimiento. Deportes en Morada Noticias. Hola. En los deportes de esta semana les traigo la campaña histórica con la que Colombia impulsó su postulación para ser sede del Mundial Femenino de 2023. Como para mí el equipo creativo se pasó de creativo, me tomé la libertad de hacerle un par de retoques para que tuviera mayor veracidad. Hay un lugar con una energía y pasión sin igual, en el que apenas en 2017 se vino a realizar el primer campeonato profesional de fútbol femenino. Para ese año, la FIFA ya había organizado 7 mundiales. Origen de raíces únicas y una diversidad sin límite. Sin límite de desgraciados que se la pasan desprestigiando el trabajo de las mujeres, como el presidente del Tolima, Gabriel Camargo. Eso no va a nada, ni económicamente, ni nada de esas cosas. Aparte de los problemas que hay con las mujeres, son más traumatólogos que los hombres. Y fuera eso, de acuerdo, es un caldo de cultivo del lesbianismo tremendo. O los directivos que querían desviar para el equipo masculino el dinero ganado por el Huila femenino al ser campeón del continente. Somos campeonas continentales. Por ser campeonas nos ganamos $55,000, la cual nunca va a llegar a nosotras. Eso llega al Atlético Huila masculino, y ahí es donde decimos que el fútbol femenino no da plata, sí la da, pero tampoco llega a nosotras. Un lugar que vibra con un ritmo inigualable. Vibran sus estadios y los corazones en sus gradas. Muchas veces estadios alternos en los que no juegan los hombres, más chiquitos y sin habilitar siempre toda la capacidad para el público, o sea, menos corazones vibrando. Hay un lugar que con sus puertas abiertas está preparado para recibir un mundial femenino de fútbol. Un lugar preparado para no publicitar los partidos locales de fútbol femenino, pero sí para programar partidos entre semana y en horarios laborales. Un lugar que hace esto para luego decir que es un negocio poco rentable y atractivo para el público. Un lugar que no transmitió ni un partido del mundial femenino pasado por señal abierta, pero ahora repite partidos masculinos de hace 30 años. Un lugar en el que las futbolistas solo pueden dedicarse profesionalmente a su deporte 3 meses al año, porque eso dura el torneo,
y eso duran sus contratos. Paupérrimos. Hay un lugar que está cerca de todo, de todos. Un lugar llamado Colombia. Pero como dice el promotor del Día Sin IVA. Y por eso como país no debemos estar preguntándonos si hay un error, quién es el culpable, no. Que el nombre de Colombia empiece a tener importancia mundial para el fútbol femenino es gracias al trabajo gigante que ha hecho un montón de mujeres impulsadas por su pasión, las ganas, la resistencia, que se la jugaron por todo cuando esto no daba nada. El mérito es para ellas. Señora vicepresidenta, que no he tenido el placer de conocerla y felicitarla, porque esa medalla que ganaron las niñas anoche es suya, gran parte, porque usted ha sido la madrina de esas niñas. Y sin usted esas niñas no estarían desempeñándose y representándonos bien. No, a ella no me refería. Hablaba de las que sí han sufrido por esto desde siempre. Ojalá de aquí en adelante los que tengan denuncias de maltrato a la mujer no salgan a decir que ni riesgos, que cómo así, que ellos han visto fútbol femenino, entonces que no son maltratadores. Esta semana el tenista Novak Djokovic. Eso, gracias Juan Manuel. El tenista Novak Djokovic dio positivo en la prueba del coronavirus, el mismo que a pesar de las advertencias organizó un torneo y hasta se fue de fiesta. Y no es justicia divina, el virus no sabe de eso, pero sigue por ahí rondando, así que cuídense ya que no nos cuidan. Para Morada Noticias opinó Juan Camilo Álvarez Lema. Conversaciones de Esquina, una sección de Editores de Ciudad. Es extrañar la Sinfonía del Silencio, que suspende su enaltecida melodía con el sonido de una campana. Allí, la burbuja temporal se ve advertida de su hora de regreso. La luz se oscurece, el día se convierte en noche y los sonidos se agudecen por las palabras de los hombres. Después de 3 meses de cuarentena debido a la pandemia del COVID-19, la libertad que había en parques, plazas y espacios públicos parecen un recuerdo del ayer. Las calles vacías nos hacen recordar cómo eran esos domingos con la familia o los sábados de tiempo con los amigos. Esta semana, Editores de Ciudad se pregunta, ¿qué es lo que usted más extraña de una vida sin pandemia? En aquel momento estudiaba la expresión que les pertenecía, tratando de identificar la naturaleza que padecía. El lugar que presenciaba es la Biblioteca La Quintana. Lo que más extraño de no estar en cuarentena es poder salir con mis amigos, parcharnos, tomar fotos, comernos un helado, reírnos. Pues a mis abuelos, que son las personas que más extraño, causa de extrañeza a mis abuelos. Arrugas vividas, arrugas sentidas y sentidos arrugados y vividos que se envuelven en la sonrisa de un amor profundamente enaltecido. Razones que determinan el amor mío por su unión. Y lo que más extraño a causa de esta pandemia es salir a conocer lugares, a explorar cosas nuevas, que es lo que más me gusta. Extraño mucho ir al pueblo donde mi abuela. Allá es donde más pasaba tiempo porque me encanta la naturaleza, me encanta ver cosas nuevas, me encanta la piscina y es lo que más extraño. Y creo que todo esto que está pasando es algo que en mayoría nos afectaba a todos, pero también nos ha dado cosas buenas y creo que de todo es bueno aprender para cuando todo esto pase, con más ganas uno puede ir a visitar esos lugares que tanto deseaba. También extraño mucho los paseos de olla con mi familia, extraño en general salir, disfrutar la vida, respirar aire de ciudad. Hola, a mí me encanta la verdad salir mucho con mis amigos, me encanta demasiado salir a comer un paquete de papitas, no sé, roscones con arequipe, por eso el lugar que yo más extraño de una ciudad sin pandemia es el lugar en Parques del Río. Un lugar en específico, me encanta ese lugar porque puedo disfrutar con mis amigos y es una zona verde muy genial. En lugares tranquilos, salir a leer, a caminar, de pronto encontrar la inspiración en lugares pues que me sirvan para escribir. Aparte, compartir pues como con mi familia. Yo obviamente saber más de la ciudad,
Bueno, sin duda lo que más extraño de la ciudad es la universidad y los parches que hacíamos afuera de la misma, el café librería, también los parches que hacíamos dentro del Camilo Torres, las discusiones que dábamos. Extraño el sabor a lucha de la universidad y sin duda todas las peculiaridades y las personas que estaban ahí. Lo que más extraño pues durante esta cuarentena es ir al parque de Boston. Ir allí, sentarme en un murito o en una de sus sillas y comerme una hamburguesa al lado de mi novia. Y extraño mucho ir a estos parques y caminar por el Bicentenario y recorrer las calles del centro de Medellín a pie. Lo que más extraño es yo, definitivamente la sensación de libertad, la sensación de poder salir hacia cualquier lugar a la deriva y ver cosas nuevas, conocer personas nuevas, aprender cosas nuevas. Definitivamente extraño es salir a recorrer mi bella ciudad. Conversación de arte, ciudad y amar. Mis apreciados oyentes, no sé si se acuerdan que hace algunas semanas entrevistábamos a Felipe Álvarez, el director de Radio Escénica de Colombia, REC. Este grupo teatral ya lanzó su primera obra de radioteatro y se las traemos a ustedes para que suene en sus radios acá en Morada Noticias. Con esto despedimos el programa de hoy. Por favor, recuéstense, cierren un ratito los ojos, dejen sus actividades cotidianas por un momento y escuchen esta bella pieza teatral ensamblada especialmente para ustedes. Además de eso, pueden buscar a REC en todas sus redes sociales, Twitter, Instagram, Facebook. Feliz jueves para todos. Radio Escénica de Colombia. Radio Escénica de Colombia, REC, presenta Fragmentos de Cartas de Amor, basada en la obra del dramaturgo Albert Gurney Jr. Andy Ladd III acepta con gran placer la amable invitación del señor y la señora Michelle Garner a la fiesta, que con motivo de los 7 años de su hija Melissa, ofrecerán el 19 de abril de 1937 a las 3:30 de la tarde. Querido Andy, gracias por tu regalo de cumpleaños. Tengo muchos libros sobre el Mago de Oz, pero nunca nadie me regaló La Princesa Perdida en la Tierra de Oz. ¿Por qué se te ocurrió escoger ese precisamente y no otro? Con gran afecto, Melissa. Hoy es el día de los enamorados. ¿Quieres ser mi novia? Fuiste tú quien me mandó ese papelito que decía, ¿quieres ser mi novia? Ay. Sí, fui yo, sí. Bueno, voy a ser tu novia. Pero eso sí, no quiero darte besos. Querida Melissa, ¿te acuerdas de mí? Andy Ladd. Te cuento que me han mandado al campamento para que esté nuevamente solo con chicos como castigo.
por haber rapado la cabeza de mi hermana pequeña. Me parece muy mal, porque aunque a veces te mentí y a medias, te juro que mi hermana me lo pidió como un favor. ¿Me vas a contestar? Ay, cada mañana cuando llega el correo, gritan los nombres de a quienes les llegaron cartas. Sería genial despertarme con un... Carta para Andy Ladd. Y fuera la carta de una niña tan linda como tú. No pienso escribir otra carta más en toda mi vida. Me costó mucho escribir. Querido Andy. Ay, prefiero mandarte este retrato de mi gato. Melissa, sé que te sonará muy raro, pero me encanta escribir. Me encanta escribirle a mis padres, ensayos para clase, cartas al periódico. Pero sobre todo, me encanta escribirte a ti. He oído que fuiste al cine con Gretchen Thompson y que la besaste y que fumaron. Ay, 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 ay. Andy, Andy, Andy. Regalo que quería. ¡Querido Andy! ¡Oh, oh, oh! ¡Feliz Navidad desde la Costa Azul! Adivina, estoy yendo al psiquiatra. Ay, pero no digas nada. Es un secreto. Querida Melissa, ¡feliz Navidad desde la Tierra de Oz! Oye, te haré una pregunta, pero respóndeme por carta, porque cuando hablamos por teléfono, mi mamá escucha desde el otro cuarto. ¿Hablas de sexo con el psiquiatra? Siempre hablo de sexo. Querida Melissa, tengo dos preguntas muy importantes. Primera, ¿vas a venir al baile de invierno? Segunda, si es así, ¿podrías llegar en el tren de las 11:30 del viernes? Querido Andy, sí y sí. Quiero que sepas que no quiero volver a verte, y menos a escribirte una sola carta en mi vida. Te invito a que vengas al único baile que hacen en el colegio. Te espero en la estación del tren. Te compro un helado de chocolate. Te traigo al colegio en taxi. Marco 2 goles en tu honor. Compro una gardenia de $8 para tu vestido. ¿Y qué pasa? Me entero que te volaste con el tonto de Ted y se fueron a amacizar. Te odio. Perdón. Odio a Ted y lo odié más mientras nos amacizábamos. Felices Pascuas.
Te extraño. Sé que estás en Japón y que andas enredado con una japonesita muy putita. Es verdad. Yo me casaré. Estás invitado. Andy Ladd III lamenta no poder aceptar la invitación a la boda de Melissa Garner y su... Querida Melissa, feliz, feliz, feliz cumpleaños para ti. ¿Ves? Aún un hombre casado no se olvida de estas cosas. Pásate por aquí alguna vez a tomar algo con nosotros. Estamos justo a la derecha de Nueva York. Y antes o después todo el mundo viene a Nueva York. Te propongo lo siguiente. Hablemos por teléfono. Odio hablar contigo por teléfono. Además, hablar por teléfono no tiene nada que ver con escribir cartas. Por favor, veámonos en vacaciones. Cuento contigo, Andy. Te necesito. Verás, a veces pienso que me voy a volver completamente loca si no te tengo cerca. Querida Melissa, mi madre me ha escrito contándome que estabas pensando en casarte otra vez. Querido Andy, sí, lo estaba, ya no. Querida Melissa, ¿podrías considerar venir a verme el fin de semana el 16 de octubre? Querido Andy, sí, lo podría considerar. ¿Qué tal estás? ¿Por dónde andas ahora? Viviendo en Nueva York, sola. Para variar. Pero lo importante no es cómo estoy. La pregunta clave es, ¿quién soy yo ahora? No dejo de pensar en el viejo mundo en el que crecimos. ¿Cómo se las apañó para crearte a la vez a ti y a mí?
Querido Andy, a veces siento que ya no estoy, que ya no puedo con la vida, que se me van las fuerzas incluso para escribirte una carta de vuelta. Podemos seguir escribiéndonos cartas. Siempre podremos hacerlo. Las cartas son todavía nuestra fuerza y nuestra salvación. Andy, no quiero asustarte, pero me temo que eres todo lo que me queda. Melissa, cuento con tus cartas, querida. Siempre lo he hecho. Y deseo que tú siempre cuentes con las mías. Esto fue Fragmentos de Cartas de Amor, presentada, producida e interpretada por Radio Escénica de Colombia, REC. En la dirección, Felipe Álvarez. En la voz de Melissa, Lavinia Sorge. En la voz de Andy, Carlos Arango. En el diseño sonoro, Tomás Vélez. Apoyo musical, Vladimir Henao. En el diseño gráfico, Mariana Gómez y Marcela Madrid. En la presentación, Ana Hincapié. Les esperamos en un nuevo encuentro con el teatro desde la radio. Síguenos en Facebook e Instagram como @radioescénica para que exploremos juntos más paisajes sonoros. Radio Escénica de Colombia. Morada Noticias, una herramienta ciudadana para cuestionar el poder y recorrer la ciudad amada.